Hola, qué gusto saber que nos acompañas a través de la frecuencia de Astele.tv y Pyme Empresario. Pues estás en el programa que es Pyme Empresario TV y el día de hoy lo tenemos dedicado a lo que es el emprendimiento. Hoy que es martes 24 de abril del 2018. Hemos preparado un programa muy especial enfocado completamente a los temas que a todo aquel emprendedor le puede impulsar en su negocio o lo que está arrancando. Bueno, saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera Zaida, quien se encuentra en las oficinas de Pyme Empresario y nos va a indicar qué es lo que tenemos preparado el día de hoy. Querido jefe, buenas tardes. Bueno, pues es para mí un placer estar nuevamente contigo como cada martes. Y bueno, esta es la agenda que tienes para el día de hoy. Contamos con la presencia de Daniela Clavijo, CEO de TAC Disruptive, para conocer el ecosistema del emprendimiento en México. También nos visita Oscar Franco, director de selección de emprendedores en Endeavor, México, para también platicar de la situación de los emprendedores en nuestro país. Platicaremos con Jorge Corral, director ejecutivo de la ASEM, para conocer las demandas que tienen los candidatos a favor del emprendedurismo. Para darles a conocer a nuestros emprendedores, también compartiremos una entrevista con Rafael Díaz, director de incubadoras de empresas Hubs y nodos de innovación del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. Y bueno, él nos va a platicar acerca de las convocatorias de apoyo que tenemos. Y bueno, pues finalmente invitamos a todos nuestros pyme empresarios a participar en cualquiera de nuestras diferentes formas de comunicación en los temas que presentamos hoy. Vamos contigo hasta el estudio. Nos vemos. Querido jefe. Pues, Zaida, nada más hay que precisar un momento en un cambio de agenda. Agradecemos a Jorge Corral la disponibilidad, pero se encontraba un poco delicado de salud. Le mandamos un abrazo. En su lugar viene Bernardo Tamés, quien es también director ejecutivo de esta Asociación de Emprendedores de México. Bueno, sin más, por el momento les agradecemos a todos nuestros invitados. Vamos a ir dando pauta para que con cada uno platiquemos en torno al tema del emprendimiento. Y en nuestra editorial del día de hoy solamente quiero hacer hincapié en la importancia que tiene para un país una cultura emprendedora, no solamente a través de políticas públicas, las cuales siempre van a generar mejores condiciones y un entorno mucho más sano, sino también desde las escuelas, podremos hablar desde los emprendimientos de los pequeños, en las primarias, secundarias, y que permitan que esta cultura sea mucho más amplia y también genere mejores condiciones. Conocemos ahora la disponibilidad de emprendedores sociales para resolver problemáticas que impactan en algún tipo de sociedad o alguna comunidad y les permite salir adelante. Lo hemos visto con aquellos emprendedores que llegan a alguna comunidad y el producto local lo exportan o lo empiezan a exportar buscando estas cadenas productivas. Ese es, por ejemplo, nada más un pequeño ejemplo, pero también existen aquellos que son considerados o conocidos como los emprendedores de alto impacto, los cuales esperamos que en México pudiéramos tener desde un Wise, un Facebook, un Google, un YouTube, cualquier tipo de emprendimiento tecnológico de alta capacidad permitirá también el desarrollo de economías alternas, las cuales permitan este desarrollo completamente de un país. Bienvenidos y en buen momento, en los últimos 10 años hemos visto una transformación completa de lo que es este entorno emprendedor y al cual le damos este pequeño homenaje y también compartimos a todos aquellos amigos que estén por iniciar un emprendimiento y quieran conocer cuál es la situación actual. Muchas gracias entonces y damos pie al inicio de este programa. Así es que damos la bienvenida a Daniela Clavijo, quien es CEO de TAC Disruptive, esta empresa que también de alguna forma es disruptiva en términos de contenidos y demás, pero tengo el gran agrado de conocerte desde hace poco más de 10 años y también ver tu transformación desde una editora de la revista Expansión, de trabajar en Entrepreneur, una alta gama de medios en los que has participado y que te has transformado también en una emprendedora. Sí, así es. ¿Así es? Así es, Fer, y la verdad es que me inspiró el ecosistema emprendedor. Desde hace más de 15 años tengo el placer de reportar todo lo que ocurría primero en las pequeñas y medianas empresas, después en el emprendimiento de alto impacto, y tuve la gran fortuna de ver llegar a México a organizaciones increíbles como Endeavor México, como New Ventures, de ver personalidades como Adriana Tortajada, que hoy está en Fondo de Fondos, que abrían paso para que personas como yo, hoy, más de una década después,
nos convirtiéramos en emprendedores de alto impacto, y digo que me sumo a ello porque es algo curioso, hablábamos en el corte del empezar a platicar de tu caso de éxito, del total y efecto multiplicador que generas en un sector o en una industria cuando tienes claridad de lo que quieres generar. En mi caso, nosotros somos una red de profesionales de la comunicación que está compuesta ya por casi 50 personas, de las cuales una parte trabajan fijas en la empresa, y generar esos empleos formales, darle oportunidades de trabajo a personas que por ciertos cambios en una industria se quedaron fuera de la jugada y que son freelancers, y ofrecerles la oportunidad de trabajar en una empresa nueva, con nuevas reglas del juego. La verdad es que a mí me hace sentir muy feliz, y es complicado el dejar de pronto una profesión que amas tanto como el periodismo, aunque sigo escribiendo para medios internacionales como Latin Trade. No lo vas a dejar. No lo voy a dejar, es mi pasión, pero ¿cómo conviertes la pasión en emprendimiento? Y eso es conociendo muy bien una industria, que en este caso es el periodismo y los medios de comunicación, y encontrar una oportunidad de negocios, que en el caso de TAC Disruptive fue detectar que habían muchas empresas y organizaciones que tenían mucho que decir y no encontraban a las personas ideales para ayudar o para encaminar esa información al canal adecuado, a la audiencia adecuada. Y nosotros nos convertimos en ese canal, y resultó algo increíblemente valioso, porque nos dimos cuenta de que a los profesionales de la comunicación podían escribir de cosas que nunca se imaginaron. Un reporte financiero, por ejemplo, un libro de negocios, un estudio como el que hicimos para el INADEM, que pueden consultar en nuestra página, redes sociales, revistas como la que hoy tenemos a bordo de una de las aerolíneas más importantes de México. Y entonces nos dimos cuenta que esa oportunidad que habíamos detectado sí se podía convertir en un negocio rentable, que está creciendo y que ya está generando pues millones de impactos positivos. También formamos parte de la Asociación de Emprendedores de México, que es una asociación maravillosa de la que soy fundadora. Más adelante vamos a hablar de ello. Y el empezar a ver sectores que no propiamente son tecnología, sino que en teoría son tradicionales, creciendo de una manera tan rápida, compitiéndole a los grandes con un modelo más flexible, más ágil, con mejores oportunidades, pues es increíble. Entonces, eso sí, cambiar de piel, imagínate. Y Daniela, por esta parte, quienes conocemos tu trabajo, lo que has hecho es abrir la posibilidad a que mucha gente o muchos de estos profesionales tuvieran más chamba, pudieran tener o llevar esos contenidos de calidad a las audiencias, como bien lo dices, porque en realidad, si algo vemos, por ejemplo, en el caso de Internet, es que existe mucha información de la cual no toda se tiene la veracidad. No hay fuentes confiables, no siempre, porque encuentras a veces mucha información de aquellos que son los más leídos, pero no quiere decir que sean los mejores, ¿no? Sí, y ese es otro problema que encontramos en TAC. Nos dimos cuenta que hoy cualquiera puede ponerse la cachucha de soy periodista, soy escritor, soy relacionista pública, soy fotógrafo. Todos pueden hacer una soy carrera. Bloguero, soy youtuber. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Si ya estamos fuera de los medios, no le tocamos la puerta a todas esas organizaciones que tienen algo que decir y no saben cómo, y les ayudamos a encontrar el canal adecuado con el presupuesto adecuado. Y la verdad es que en la validación de producto, que fue el primer año, eso fue en 2016, nos fue súper bien, y hoy tenemos cuentas increíbles de las que nos sentimos súper orgullosos, desde banca hasta redes sociales incluso. No somos la agencia de Facebook en el tema de emprendimiento, lo digo con mucho orgullo. Y la verdad es que lo que dices es cierto, las audiencias merecen calidad, y cuando tú la ofreces, esto es un tema de redes, de talento, ¿no? Cuando tú lo ofreces con calidad, pues todos somos beneficiados, las empresas que tienen la información y los usuarios que la reciben. Completamente, Daniela. Si algo carece México, no es de la falta de emprendedores, sino la falta tal vez de esa metodología o de llevar a cabo todo con un estándar de calidad adecuado que podamos compartir. Ya lo decíamos hace unos minutitos y creo que tú lo resaltaste muy bien. Es importante esta parte también de visualizar hacia dónde quieres llevar el emprendimiento. Tú lo viste muchos años atrás y ahora es el resultado de lo que tú estás echando a andar. Oye, Dani, vamos a ir a una pausa, pero regresamos para platicar un poco más ya de lleno en cuanto a lo que es el sector o el ecosistema emprendedor en México, porque se ha visto evolucionar durante los últimos 10 años. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y tenemos otro invitado. Así Muchas es que gracias. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Pyme Empresario TV.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bien, pues estamos de regreso. En el corte estábamos platicando un poco acerca de esta visión de emprendedores y también pues, que cada uno es emprendedor nato desde hace mucho tiempo, en el sentido de, pues, tú lo viste en este entorno, tú me imagino también para la formación. Déjenme presentarles a Óscar Franco, quien es director de selección de proyectos en Endeavor. ¿Está bien? Correcto, sí. Y esta parte en la que pues, todos nos vamos formando de alguna manera para llegar a un top y empezar a trabajar desde esa trinchera. Pero regresamos un poquito con Daniela Clavijo, para platicar acerca de estos últimos 10 años en cuanto a la transformación del entorno emprendedor en México, ¿no? Y te cuento un ejemplo. Cuando yo empecé en el ecosistema, la fuente de emprendimiento, que antes era pequeñas y medianas empresas o pymes, Sí. Era la que nadie quería, ¿no? Quienes cubríamos negocios. Entonces yo levanté la mano y allí iba yo a las conferencias de prensa de pequeños destellos de lo que hoy vemos en el ecosistema emprendedor. Vimos nacer, te decía en el primer corte, a Endeavor, a New Ventures, hoy a la SEM, el surgimiento de fondos de inversión que estaban apostando por emprendedores. Pasamos de los emprendedores de la esquina o de tiendas sin valor, por ejemplo, a tener e-commerce, por citarte algo, a tener empresas que hoy se han convertido en grandes ejemplos a nivel mundial, incluso de levantamiento de capital, a tener grandes corporativos como Cemex, por ejemplo, como Coca-Cola, como Volaris, que empezaron a detonar emprendedores desde sus empresas. Eso era algo inédito. Yo me acuerdo mucho que con Blue Box nos invitaron a dar una mentoría de Pitch Academy y desde el segundo piso yo veía a las personas que trabajaban en Alestra
Es una de sus aceleradoras corporativas, trabajando con emprendedores, y era algo que yo en mi carrera hace 15 años no me hubiera imaginado jamás. Que ejecutivos de alto nivel ayudaran a emprendedores a decirles por dónde mejorar su modelo de negocios, cómo fortalecer sus ventas, cómo podían ser parte de una cadena de proveedores, lo que decías al inicio. Entonces, hoy además tenemos un instituto que nos representa, el INADEM, y que... Oye, Dani, y antes del INADEM estaba la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Y antes Desde de ahí, ello, ¿no? Y antes de ello, teníamos una oficina en la Secretaría de Economía, pero ver el INADEM con los programas que hay, con la gente de muchísimo valor, como Itzel Villa, mencionábamos a Adriana Tortajada, los distintos presidentes, los 2 presidentes que hemos tenido en el INADEM, pues han hecho cosas interesantes, han apoyado el ecosistema. Claro, siempre quisiéramos que hubiera más. Siempre quisiéramos que más organizaciones surgieran, como en su momento Endeavor, que pues es la bandera del emprendimiento en México, y hay muchas otras que han surgido. Blue Box, Mass Challenge, la SEM, Numa. Tenemos hoy jugadores del ecosistema relevantes. ¿Qué va a pasar? Yo creo que, ya lo hablaremos en este programa, que tendríamos poco a poco que achicarnos más, fortalecer los distintos ejercicios, los distintos programas de apoyo que existen, los fondos, para que tengamos mayor valor en ciertos tamaños de empresas. Hay que fortalecer el emprendimiento femenino. Hemos visto surgir cosas como Victoria 147, como Dali Empower, que ahí van apoyando a la mujer, y pues ojalá México realmente recupere posiciones en el ranking de emprendimiento. Lo hablaremos en su momento con otro de tus invitados, pero México hoy está en el lugar 76 y estábamos en el 73. Estamos perdiendo lugares, pero ahí vamos encaminándonos. Creo que México es un país de emprendedores. México es un país que necesita de empresas de alto impacto, que no son solamente aquellas y que usan tecnología, sino que generan valor en sus sectores y que crecen rápidamente. Mencionabas algo muy importante que tiene que ver con las empresas grandes que se han vuelto como tractoras o creadoras también de esta cadena de estar atrayendo el talento a través de startups que se vinculan con, como lo mencionaste ahorita, con Alestra, ¿no? Que ahora Axtel lo está haciendo a través de una aceleradora que es Nave, exactamente, y está trayendo hasta talento latinoamericano, ¿no? En ese sentido, un poquito para que nos brindes ese panorama empresarial y también de políticas de selección, qué es lo que están buscando las empresas grandes para vincular nuevos proyectos o esos proyectos que vienen a hacer ese cambio disruptivo en la forma en la que se hace negocios, por ejemplo, ¿no? Perfecto, te platico. Creo que uno de los principales retos que vemos en el ecosistema emprendedor actualmente es que existen los corporativos, ¿cierto? Que son esas empresas grandes. Y está el ecosistema de emprendimiento en este país. Hay un concepto erróneo que unas compiten con otras y la realidad es de que no. Lo hemos visto con muchos ejemplos ya en esta industria en México, en donde el corporativo empieza a confiar en el emprendedor y lo convierte tipo proveedor, una posible adquisición para ellos, un esquema de colaboración en temas de sinergia. Entonces, darle inversión. Lo que pasa con lo corporativo es, muchas veces entran en lo que se denomina una ceguera de taller con ellos, en donde pues, es tan recurrente los problemas que sus equipos de innovación pues, no pueden llegar con las soluciones que quieren. Y antes destinaban N cantidad de inversión en temas de desarrollo, que hoy lo que están haciendo es, a ver, hagamos una pausa, busquemos lo que hay en el ecosistema y veamos si algún emprendedor ya tiene la capacidad para trabajar con nosotros, ¿no? Y es algo que nosotros permeamos mucho en Endeavor, que estamos tratando de enlazar esta brecha entre las dos partes también, y que es algo que no nada más los corporativos, sino los emprendedores están buscando ya todos los días. Y que ya hay casos de éxito, por ejemplo, Bimbo, ¿no? Que ya va a anunciar inversiones próximamente de su primera aceleradora, seguramente necesita México, y eso es cierto, más casos de éxito. Creo que en Endeavor lo deben de ver claramente, necesitamos casos de éxito. 100%. Lo que hemos visto, y tenemos estudios que respaldan esto, es, nosotros en Endeavor le llamamos el efecto multiplicador, que los invito a descargar en nuestro sitio web. Hicimos uno en Israel, hicimos uno en Argentina, en Turquía, etc. Hay un factor primordial que desarrolla ecosistemas y detona que un país pase de ser un ecosistema de nivel medio a ser un ecosistema grande en temas de emprendimiento. Y esos, como bien dices, Daniel, son los casos de éxito. Cuando tú te vas a analizar específicamente en Argentina, hicimos 4 preguntas a todo el ecosistema de tecnología en Argentina, que es, ¿qué te inspiró a emprender? ¿Dónde estabas tú antes de emprender? ¿Quién te mentoreó en temas de emprendimiento? ¿Y quién te invirtió a ti? Es sorprendente que el 85% de todo el ecosistema
respondió que a 4 compañías, que es Mercado Libre, Patagon, OfficeNet y Globant. O sea, son como el semillero. Son un ancla para que la gente empiece a creer en el ecosistema en Argentina en todos los sentidos, a niveles de tecnología, a niveles de inversión, mismo talento local, gente que sale de corporativos y dice, hey, si ellos también lo hicieron, yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, creo que vale la pena ahora que yo salga a emprender también, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que necesitamos que pasen en México, que estamos cerca. O sea, ya hay casos de éxito que están muy sonados en el ecosistema. Está la gente de Clip, la gente de Quesky, Cubo Financiero, Yogome, Cultura Colectiva, la gente de Luna. O sea, cada vez más empiezan a conocerse esos emprendimientos, pero vamos por esos 2, que esos grandes Oscar, casos de éxito. Dani, aquí la pregunta es, si México ha tenido o ha generado las mejores condiciones para los emprendimientos, una pequeña política pública, un instituto del emprendedor, organismos como Endeavor, bla, bla, hay bastantes, ¿no? ¿Por qué entonces de repente tú nos platicabas que decían los venezolanos, Sí, es muy ¿por chistoso. qué en México no lo están haciendo? Sí, es muy Y ellos chistoso. vienen y aquí les queda, o sea, Sí. su mercado natural para llegar a hacer algo es México. Claro, platicamos en el corte el gran interés que hay en América Latina de venir a abrir sus emprendimientos como segundo país de operaciones en México. Y ellos platican que es un ecosistema muy desarrollado, en donde hay capital privado, sobre todo en las etapas tempranas, lo que es etapa semilla, presemilla, series A. Es un mercado relativamente consolidado, el mercado mexicano. Hay talento, hay innovación, tenemos buenos vecinos alrededor. Hay un vecino que todos queremos llegar, que es Estados Unidos. Completamente. Entonces, la gente foránea me decía, Oscar, es que no entiendo por qué la gente... en Fondos de México- inversión, Dani lo Sí. mencionaba, Sí, 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 ¿no? sí, O sea, está llegando más capital, les interesa. Que ahorita que platicamos, a diferencia de los últimos 10 años, yo creo que esos eran los principales comentarios que escuchabas del ecosistema, ¿no? De saber quién invierte en mí. O sea, la industria tradicional, es decir, la banca, pues a mí no me puede prestar dinero porque pues, ni siquiera tengo ingresos, apenas es una idea esto. No, sí, claro. Entonces, todo lo que detona esa parte es una red de ángeles inversionistas o ya sea gente que empieza a apostar en estos proyectos. Etapas iniciales creo que estamos sólidos, no quiero decir resueltos, pero sólidos en México. Sí. Etapas subsecuentes, ahorita que si vamos a hablar del futuro después, creo que es donde están los principales retos para el ecosistema. Esas series B que ya se empiezan a ver, pero están siendo lideradas por fondos internacionales, lo cual está perfecto, porque estamos atrayendo inversión extranjera de muy buenos fondos reconocidos a nivel internacional, pero falta todavía ese fondo mexicano que se quiera ya empezar a hacer series B, series C, etcétera, ¿no? Que son las diferentes etapas de la curva de inversión que existe en el emprendimiento. Y hay cambios, o sea, hasta el final de la pirámide, ¿no? Tenemos hoy una segunda bolsa Sí, viva. en México, que bueno, eso marca un precedente de cómo están cambiando las cosas. Creo que hay muchas cosas por hacer, casos de éxito, repito, que seguramente los fondos dirán, sí, nos faltan casos de éxito. Y es cierto, cuando hacíamos concursos en los medios de comunicación, que también es un cambio, tener medios de comunicación como el tuyo, que existe desde hace tiempo, pero que estén reportando al ecosistema, nos faltaban casos. Pero Sí. también los casos que existen de muchísimo valor, pues tampoco les hacen fit a los fondos, ¿no? Hay que revisar qué es primero, ¿no? Hay que Sí. alinearnos todos en el ecosistema, Sí. porque hay empresas súper grandes, súper exitosas. O sea, Endeavor tiene, pues, varias. Me vienen a la mente, evidentemente, Grupo Mía, Correcto. Soin, con Juana Ramírez, que son empresas increíblemente grandes, de altísimo crecimiento, pero que también necesitan pues buscar qué les hace fit y cómo crecer. Sí, claro. ¿no? Sí, lo que yo he visto en el ecosistema también, desde el punto de vista de capital privado, y cuando platicas con los fondos, ellos también te lo dicen, ¿no? Ya hicieron sus primeras inversiones del primer fondo que ellos levantaron. Ahorita están levantando sus segundos fondos, Sí. Sí. lo cual es bueno. Significa Sí. que algo les tuvo que haber ido bien en esa primera ronda, pero seguimos esperando los frutos de esas primeras rondas. Entonces, para nosotros poder llegar a la siguiente etapa de financiamiento para ellos, pues deben de tener los primeros casos de éxito, ¿no? Que es en la etapa donde estamos ahorita. O sea, que aquellas primeras inversiones que hicieron les den los 10X, 20X, 40X de retornos de inversión, que puedan tomar ese dinero, lo puedan meter a su fondo y puedan seguir invirtiendo en la siguiente generación O de que estas compañías, medianas ¿no? empresas que ya crecieron encuentren el fondeo Exacto. necesario para seguir creciendo, ¿no? Ellos lo han hecho muy bien en los últimos años, solos, creciendo con el ecosistema poco a poco, como lo hicimos los periodistas, como lo hicieron las aceleradoras. Sí, totalmente Y de ahora, acuerdo. pues, hay un pequeño hueco, como bien lo decía Oscar, en donde, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién los va a atender a esas empresas que están en crecimiento completo, que es el foco principal de Sí, claro. Endeavor, ¿no? Y ya hay otro factor también, institutos
académicos, universidades, que también han vinculado esta parte de generar ese semillero de emprendedores a través de generar una cultura, de compartir experiencias y llevar casos de éxito también. El TEC de Monterrey obviamente es uno de ellos, pero así existe una gran gama. Sí, ¿no? fíjate, hicimos un estudio en TAC Disruptive junto con México Media Lab, que es un think tank dirigido por Susana Fuenzbrain, en donde hicimos un análisis del mundo digital del ecosistema emprendedor. Y no van a creerlo, estaban todos los actores relevantes, ¿no? El número 1 Endeavor, el número 2 INADEM, pero atrás, muy atrás se quedaron las universidades. Eran difíciles de mapear porque la información también es muy importante. ¿Dónde estamos hablando? ¿Qué tipos de foros? claro. ¿Qué tipos de investigaciones estamos haciendo? La SEM está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de llegarle a los emprendedores que no saben de nosotros, que no saben que existen, que tienen que leer casos de éxito y que se tienen que informar. Dani, y pararle cara o poner frente a gobierno, instituciones, Sí. a políticas, a cámaras de senadores, ¿no? O sea, Sí. se ha vuelto esa parte en la que el brazo político, por decirle así de alguna manera, de los emprendedores cuando es el momento de decir, bueno, las cosas se podrían llevar mejor, se están llevando bien, pero se podrían llevar mejor, ¿no? 100%. Y de nuevo, la información. Endeavor está haciendo esfuerzos como este estudio que hicieron con el IPA del efecto multiplicador, que es importante que le lleguen a las audiencias. Por eso los que nos sentimos motivadores del ecosistema, que escribimos de ellos, los que estamos aquí sentados, los que están esperando. Y saboreas los casos de éxito, los ¿no? casos. Queremos escuchar esas Sí, claro. historias, queremos seguir leyendo de las grandes aceleradoras, de los grandes ejemplos, y estos son espacios importantes para que emprendedores como ustedes que están allá afuera Claro. se inscriban a la SEM, y se busquen al Endeavor, busquen a Pyme Empresario y lean de la información que está disponible claro. para ellos, ¿no? Completamente. Hacerlos partícipes y hacer esta cadena también de que se repliquen los casos de éxito como los Correcto. están representando. Y no importa la escala, puede ser una gran posibilidad con recursos o los pequeños emprendimientos. Oscar, vamos a una pausa. Sí, ¿Tienes seguro. algo en el tintero? No lo Súper. pierdas, No por lo favor. pierdo. Y regresamos con él. Así es que vamos a la pausa. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
conocía, ¿verdad? Nos conocimos en Bueno, el evento. antes del corte, Oscar tenía un tema muy importante y vamos a abrir una pequeña sección que es la sección de Oscar. Así es que, Oscar, ¿qué es lo que tenías en el tintero que nos quieres compartir? Seguro, les comparto. Lo que hemos visto en Endeavor en los últimos 6 años también es que este ADN del emprendedor ha ido evolucionando también. Llegan emprendedores con más ganas, ¿Con más ganas o con más canas? Con más canas, cuando me refiero es con más experiencia. Okay. Llegan emprendedores que ya han tenido fracasos en el ecosistema emprendedor, que ahorita hablaremos de los fracasos particularmente. Y le ponemos ahí como un corchete, ¿no? Como sí. quotations. Okay. Llegan emprendedores mucho más preparados, con estudios no nada más aquí, sino en Estados Unidos, algún tipo de diplomado, etcétera. Y lo mejor de todo es que llegan emprendedores acompañados, y eso está muy padre. Antes era el camino del emprendedor, parecería ser un tema muy solitario. Era que yo decidí emprender y ahora llegan equipos de gente que empieza a emprender. Y eso los hace... Colectivos, podríamos decir. O sea, equipos de cofundadores de 3, 4, que hacen equipos más sólidos, con mejores conocimientos, con más ganas de crecer, entre muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, eso hace muy interesante. Oscar, está padrísimo. Permítame presentarles a Bernardo Tamés, quien es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de México. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Como en todo lugar, siempre se necesita un abogado. Digo, si tienes un abogado cerca y un médico, pues, y un guía espiritual, creo que estás del otro lado, ¿no? Y un periodista. Los médicos y abogados hacemos las veces de guías espirituales también. No te creo. Psicólogos. Bernardo, muchas gracias ahora sí también por acompañarnos. Estamos platicando acerca de lo que es el entorno y cómo se ha transformado el entorno del ecosistema emprendedor en los últimos 10 años. Ahora, ustedes a través de esta asociación han generado también esa importancia de estar buscando un marco jurídico, de estar apoyando también, como por ejemplo en la disolución de sociedades, donde antes era verdaderamente engorroso, es decir, el fracaso del negocio no nos ha llevado a deshacer nuestra sociedad. Y bueno, ahora búscate y pagar 50,000 pesos para que sea legalmente ya nuestra disolución, ya no es ahora el caso, ¿no? Platícanos un poco de estas actividades o estas acciones que han tomado ustedes como asociación para generar esas mejores condiciones para los emprendedores. Claro. Mira, quisiera primero robustecer un poquito lo que comentaba Oscar, porque estoy muy de acuerdo con él. Ya al paso de los años, hemos visto todos en el ecosistema cómo ha mejorado la calidad del founder, en el sentido de que cada vez vienen equipos más sólidos, mejor preparados y con mejores ideas, listos para emprender y reemprender cuando es necesario. Otra parte muy importante es la calidad del inversionista. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, yo creo que el avance y la madurez del emprendedor también tiene que ir acompañada de un avance y una madurez del empresario o el inversionista que invierte en emprendimiento, ¿sí? Hablando de las cuestiones particulares que desde el Comité de Políticas Públicas de la SEM nos toca representar, nos toca llevar a la mesa, pues sí, hay muchos cambios legales que si se materializan, que a veces no son tan complejos, derivan en un efecto material y económico muy importante para el emprendedor. Por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas. Sí, claro. Esa nueva modalidad de sociedad mercantil que permite la constitución en línea y gratuita sin gastos notariales. Un gran cambio. Hace unos meses, la famosa ley de reemprendimiento, que más bien es una reforma a un capítulo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Para qué? Para que la gente que emprende y fracasa, lo cual es parte de la vida, sí, en vez de destinar recursos cuantiosos a la disolución y liquidación de su sociedad mercantil, pues que lo pueda hacer sin intervención notarial, que es muy importante, y online, ¿no? O sea, imagínate, no fue business, o sea, para final. Tal vez ya no tiene amigos y todavía tiene que pagar. Exacto, tiene que pagarles. Sí, y ya tiene un emprendimiento. A ver, cuando eres emprendedor es un chip que no te puedes quitar, o sea, sigues emprendiendo y te gusta. Sí. Entonces, pues sí, ya tienes un business plan, tienes el siguiente proyecto recogiendo todos estos aprendizajes, ¿por qué no? Y luego tienes el stopper, tienes esa carga económica y de tiempo tan fuerte que es para poder cumplir con la ley, ¿no? Pero eso no es lo único. También hay muchas veces, y nos toca verlo desde políticas públicas, en las que con unos pequeños cambios en ciertas leyes se puede generar un impacto enorme, un impacto económico. Entonces, pues tenemos
en la agenda de la SEM, en el Emprendecálogo, ya tenemos la mira puesta en un par de cambios legislativos que van a beneficiar de inmediato al emprendedor. ¿Cómo cuáles serán estos? Porque creo que lo estamos esperando. Ahora que hay pues un posible gobierno en entrada y demás, creo que es importante también recalcarlos, ¿no? Es importantísimo. Un tema muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes o de nuestra audiencia quieren emprender un negocio y por circunstancias normales no tienen socios en ese momento? Van a comenzar solos el negocio. Quieren constituir una sociedad mercantil para tener un velo corporativo que proteja su patrimonio. Siempre. Perfecto, obviamente. Entonces, tienen que pedirle el favor a su mami o a su amigo o a su primo para que tengan una acción o una parte social para poder cumplir con el requisito de la ley de mínimo 2 socios o accionistas. Sí, claro. Entonces, tienes que pedir favores. Esto deriva en tiempo y esto deriva en gastos adicionales. Y quién sabe en qué termine. Yo sí sé dónde termina. Eres abogado. Bueno, bueno, es que hay gastos muy cuantiosos en otorgamientos de poderes para poder cumplir con esas cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema que podemos arreglar con una variación, con una modificación a la ley muy pequeña. Es un tema de voluntad también. Sí, completamente. Segundo lugar, otro ejemplo, que ya todos los tipos de sociedades mercantiles puedan constituirse sin intervención notarial y de manera electrónica. Tenemos avances tecnológicos preciosos hoy en día. 2018, estamos cerca de explorar Marte, estamos explorando Marte y no podemos constituir sociedades online. Vamos a estar en 2030, vamos a estar en 2030 acudiendo con el notario, firmando, sellando con hologramas. Yo creo que no. ¿El tiempo promedio es un mes? Que debería ser... Depende del notario, depende de la denominación corredor, autorizada, demás, de todos estos trámites, pero ya tenemos un antecedente de éxito y esas fueron precisamente las SAS, que llevan 2 años creándose y operando de manera exitosa. Entonces, vamos a expandir ese abanico para beneficiar a los emprendedores y como les comento, son pequeños cambios muy puntuales que resultan tienen un resultado material muy benéfico. No, está y sobre todo comentar que el Emprendecálogo de la SEM tiene como misión acercar a los emprendedores a hoy los candidatos. Entonces sería increíble, Bernardo, que nos platiques de cuáles son esos puntos, además de estos dos que mencionas sensibles, qué es lo que está haciendo la asociación para acercarse a los candidatos, porque eso, Fer, no tiene, de verdad, no tienes idea de lo relevante que es para el ecosistema si nos escuchan, porque aquí estamos los emprendedores, aquí estamos sentados 4 personas que representamos al ecosistema y el Emprendecálogo de la SEM busca justo eso, marcar un precedente para que ya no hagas nada. Aquí están los 10 puntos básicos. Básicos. Y a lo que nos referimos con el Emprendecálogo, no es una lista exhaustiva de los problemas del emprendimiento, pero sí es una fotografía de lo que más nos duele a los emprendedores en lo cotidiano. En el Emprendecálogo encuentras ideas tanto de reformas legales muy particulares como las que acabamos de comentar, pero también otros puntos. Por ejemplo, ¿cuántos emprendedores sufren día a día con el jineteo, el pago tardío de las grandes empresas y gobiernos? Empresas transnacionales que cotizan en bolsa te pagan a 3, 6, 9 meses. Cuando quieren. Quieren. ¿Les parece, chicos? Si vamos a una pausa, regresamos con las conclusiones y creo que este tema es fundamental del maltrato emprendedor que sufrimos, podemos decirlo así, en algún momento, y regresamos con él, ¿no? Vale. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
pues estamos platicando completamente de emprendedores, el ecosistema mexicano, cómo se está moviendo desde los últimos 10 años, pero Bernardo tenía un detalle completamente que hemos dejado un poquito al final, pero no por ello lo vamos a dejar pasar. Malas prácticas hacia los emprendedores. Pareciera que ser emprendedor es estar abajo de la pirámide, dar un buen servicio, un muy buen producto a una empresa grande y que te paguen a 6 meses puede ser la posibilidad en que te mantengas en el mercado o salgas del mercado, porque ¿cómo vas a hacer frente, no? ¿Cómo podemos hacer a través de empujar o de impulsar una asociación como la Asociación de Emprendedores como para evitar o para minimizar ese tipo de prácticas pues, que vendrían a terminar con un emprendedor, ¿no? Claro, con respecto a ese punto en particular, queremos crear un canal de comunicación directo con las autoridades. ¿Para qué? Para crear una política que propicie el pago pronto a los emprendedores. Propicie, esa es una palabra muy importante, porque no podemos abogar por imponer penalidades por pago tardío. No. Esos son temas contractuales entre las partes, pero sí podemos incentivar a que hubiera pagos prontos. Y esta es una del Emprendecálogo. Cuando mencionamos las muchas propuestas, todo el mundo brinca en esta. Existen muchas empresas que se mueren en el camino a 10 metros de la línea de la meta, precisamente por temas de flujo de efectivo, por cuentas no pagadas prontamente, ¿no? Y ahorita platicamos sobre los temas legales que podemos cambiar inmediatamente. Estamos platicando sobre el aspecto de pago tardío, pero tenemos otras propuestas muy importantes también que requieren de voluntad política para cambiarlas. Por ejemplo, ¿sabemos cuántos emprendedores extranjeros están emprendiendo en México ahorita? Tenemos olas de gente talentosísima llegando al país todos los días a emprender, a generar empleo, con ganas de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y no tenemos un régimen migratorio que les dé la bienvenida. Entonces, tenemos mucha gente de Sudamérica, por ejemplo, que llega a emprender en la Ciudad de México o otros lugares y está mientras realizan los trámites conducentes, están irregularmente en el país. Entonces, la ley y la regulación se tiene que adaptar a la realidad. Completamente. Y la realidad es que nos surge talento, no solo recibirlo, retenerlo. Entonces, pongamos unas condiciones propicias. ¿Por qué? Ahorita necesita el empleador registrarse ante el Instituto Nacional de Migración como empleador. Después de hacer la oferta de trabajo. Después se concede parcialmente, tiene que salir el emprendedor del país de nuevo, tiene que acudir a una embajada o consulado mexicano a continuar el procedimiento y luego regresar. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Cuesta muchísimo, y más si estás en la línea jugándote tu patrimonio para materializar un sueño. Totalmente. Bernardo, y al final estás hablando de que son elementos de competitividad que no están permitiendo que todo ese ecosistema o que vaya de la mano con otras políticas. Entonces, cerremos un poquito, Dani, respecto a este tema. Las conclusiones. ¿Cómo cerrarías tú este último bloque? Yo cerraría con una invitación a los casos de éxito para que se acerquen a organismos como la SEM, como Endeavor, como Pyme Empresario, como los medios de comunicación, y levanten la mano y nos digan, aquí estoy, que se inscriban a la SEM directamente. Tenemos unas metas muy agresivas para que formen parte de nosotros, para que se puedan asesorar, para que puedan librar el camino un poco más fácil. Sí, claro. Pedimos a que los casos de éxito se pongan enfrente y nos digan, aquí estoy, Endeavor está abierto, y muchas otras organizaciones. En la SEM hay información. También creo que es importante seguir de cerca lo que pase en este país en cuanto a las propuestas que tengan los candidatos para nosotros los emprendedores, porque ciertamente somos una fuerza muy grande en México, de muchísimos sectores, damos el mayor número de empleos. Bernardo obviamente tiene mejor las cifras, pero considero que es relevantísimo que nos escuchen, que es relevantísimo que a través de la SEM nos unamos y de estas organizaciones para que nos ayuden a mejorar las condiciones para emprender, ayudar a más mujeres a que tengan un negocio. Creo que es importante también que podamos trabajar con estrategia, que seamos mejores emprendedores, que seamos emprendedores formales, que dejemos a un lado la informalidad, que busquemos realmente dar empleos de calidad, las condiciones adecuadas, que como socios nos pongamos de acuerdo con convenios de accionistas, que hagamos las cosas bien para que este país suba de posiciones. Del lugar 76 me encantaría, y estoy segura que en la mesa también, subir
muchas más posiciones respecto a otros países de la región y del mundo, porque no ser una startup nation como lo es en Israel, lo hablábamos, bajar del avión y decir México emprendedor, unidos para que las condiciones nos favorezcan. Vacaciona y emprende. Vacaciona y emprende en México. Sí. Hay que registrarlo eso. Sí, Oscar. Adelante, Oscar, ¿tú qué dirías? Sí, a ver, yo creo que en temas de emprendimiento estamos en un momento bastante alentador, la verdad. Lo platicábamos en un inicio, desde las ideas y los modelos de negocio que se están presentando en este país, la tecnología, ya estamos viendo temas de fintech, de blockchain, de inteligencia artificial, cosas que a lo mejor en México hace años jamás pensaríamos que estuviéramos hablando, ¿no? Ya estamos en ese momento. Entonces también a todos aquellos emprendedores que quieren emprender en esas industrias, los invito a que lo hagan. Busquen a los partners correctos, busquen a los inversionistas correctos para hacer esto, porque creo que hay muchas oportunidades para poder lograrlo. Muy bien. Bernardo. Bueno, invitar a todo el auditorio, a los emprendedores, a que exploren nuestra página de la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México, en particular Emprendecálogo/MX, .mx, disculpen, para que estudien las propuestas, se sumen y bueno, se vienen meses muy interesantes, no solo por el proceso electoral que va a vivir este país, sino también por la respuesta que den los candidatos y en su caso quien llegue a la silla del águila, con respecto a este emprendecálogo, que es una fotografía de nuestras necesidades. Entonces vamos a ver cómo reaccionan, quién se adhiere, quién lo toma con la seriedad que amerita. Pero ya deben de tomarlo desde ahorita como candidatos, ¿no? Para que también perfilen ese candidato emprendedor que pudiera dar esas mejores condiciones. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes, a Daniela, Bernardo, Oscar, por venir a compartir estos datos o este panorama sobre el sector emprendedor en México. Y a todos los que nos están viendo, pues que tengan el mejor de los negocios y por supuesto el mejor de los emprendimientos. Nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto. Astele.tv